Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo número 12. Primera de Tesalonicenses 5, versículo número 12. Me parece interesante porque aquí pasó algo similar a lo que pasó en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que el libro de Apocalipsis viene hablando de la ciudad celestial, todo hermoso? ¿Y qué pasa? Otra vez regresa aquí a la tierra. Pasa lo mismo aquí con el libro de Primera de Tesalonicenses. Veníamos estudiando el arrebatamiento, esperanza, gozo, chévere. Después pasamos a ver el día del Señor, un día terrible. Pasamos del futuro, pero otra vez Pablo vuelve a lo terrenal. Otra vez vuelve bueno, ya vamos a mirar, pero vuelve aquí a lo terrenal. Yo me ponía a pensar, Pablo, ¿por qué no lo terminó en el versículo 11? Hubiera sido tremendo final, haber hablado del futuro y terminar, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Yo me puse a pensar, hubiera sido tremendo final, ¿por qué Pablo no lo terminó ahí? Y la respuesta era la misma que en Apocalipsis, porque mientras esperamos el futuro, mientras esperamos todas las promesas del Señor, todavía hay cosas que hacer aquí en la tierra, hay responsabilidades que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y eso me ponía a pensar en un ejemplo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol, y en los equipos de fútbol grandes, importantes, cuando contratan a un jugador, antes de que el jugador pues se ponga la camisa y empiece a jugar, lo llevan al museo del equipo, al museo. Los equipos importantes tienen un museo. ¿Y por qué será que al jugador lo llevan a los museos de los equipos antes de jugar? Para que esos jugadores vean toda la historia del club, vean en dónde van a jugar y que ver eso los motive a salir a la cancha y dar todo por la camiseta que van a vestir. O sea, ir al museo a esos jugadores los anima a no salir y jugar cualquier partido. Los anima a salir y entregarlo todo por la camiseta que están vistiendo. Y prácticamente puede ser algo similar lo que Dios hace aquí. El Señor nos muestra la gloria venidera, las promesas, la esperanza. ¿Para qué? Para que nosotros nos animemos a dar todo por la camiseta que estamos vistiendo. Que demos todo por el Señor Jesús. Que demos todo por las responsabilidades que tenemos hoy en día. ¿Listo? Versículo número 12. Versículo número 12. Ahí solo la primera frase. Os rogamos, hermanos. Os rogamos, hermanos. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto hace 8 días? Pablo utiliza esa frase para hacer énfasis en que va a cambiar de tema. O sea, aquí en esta parte Pablo va a hablar de un tema completamente diferente. ¿Listo? El título de la predicación es Una iglesia sana. Una iglesia sana. Y la vamos a dividir en dos. Hoy y en la próxima predicación. ¿Listo? Una iglesia sana. Hoy vamos a mirar responsabilidades congregacionales. Responsabilidades congregacionales. El Señor aquí nos exhorta que mientras lo estamos esperando a Él, mientras anhelamos el regreso de Él nos ha dejado responsabilidades como iglesia. Esto que vamos a estudiar, no vamos a ver que van a ser responsabilidades individuales. Va a ser responsabilidades que tenemos como iglesia, como congregación. ¿Listo? Como congregación. Versículo número 12. Vamos a leer el 12 y el 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí Pablo está dando instrucciones a la congregación, ¿cierto? Pero hay algo implícito en esos pasajes. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado, otra vez, el título, Una iglesia sana.
responsabilidades congregacionales. Y lo que está implícito en estos versículos es que en una iglesia tiene que haber líderes. En una iglesia tiene que haber líderes, pastores. ¿Listo? Entonces eso nos lleva a nuestro primer encabezado, que es responsabilidades del pastor con la iglesia. ¿Listo? Responsabilidades del pastor con la iglesia. Aquí Pablo nombra 3 responsabilidades específicas que tienen los pastores con las ovejas. Número 1, trabajar entre la congregación. Trabajar entre la congregación. Número 2 es presidir a la congregación. Y número 3, amonestar a la congregación. ¿Quién le otorga esas responsabilidades al pastor? ¿La iglesia? ¿Los hombres? El Señor. El Señor es el que le otorga esa responsabilidad al pastor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esas 3 características. Responsabilidades del pastor con la iglesia local. Responsabilidades del pastor con la iglesia local. La primera, trabajar entre la congregación. Esa palabra trabajar es interesante porque hace referencia a sentir fatiga. A quedar completamente exhausto. Entonces ahí empezamos tremendamente. O sea que la responsabilidad que Dios le otorga al pastor es ejercer sus funciones hasta quedar completamente exhausto. No guardarse ni un solo esfuerzo. Ni un solo esfuerzo. Ahora, cuando nosotros entendemos la responsabilidad que tiene un pastor, empezamos a mirar por qué es que el pastor tiene que trabajar hasta quedar sin esfuerzos. El pastor delante de Dios es el responsable de enseñar la palabra. Ahora, los que han enseñado, hace poquito que terminó el curso de predicación expositiva, saben que enseñar la palabra no es fácil. No es fácil, son horas y horas y horas y horas de estudio, es mucha diligencia. Luchito lleva toda esta semana, todos los días, no es fácil. Aparte de eso, el pastor tiene que hacer práctica la palabra, exhortar a los hermanos, animar, consolar, confrontar, guiar. La tarea que tiene un pastor delante del Señor con la congregación es tremenda. Es tremenda. Y el pastor tiene que hacerlo de una manera diligente. No puede ser negligente en sus responsabilidades que tiene con el Señor. Se espera que el pastor ministre con diligencia a la congregación y también que trabaje duro en sus labores, en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque el pastor va a ser la persona que va a ejercer la influencia número 1 a la congregación. Porque la congregación va a tener los ojos puestos obviamente en el Señor, pero también en el pastor. El pastor va a ser la influencia número 1 para la congregación. Entonces, primera característica es que tiene que trabajar, quedar exhausto entre la congregación. La segunda característica, un pastor tiene que presidir a la congregación. ¿Qué significa presidir? Esa palabra presidir da la idea de estar delante, de ponerse delante para guiar, para liderar, para gobernar. ¿Listo? Para gobernar. Ahora, ahí dice, os presiden en el Señor. Oh, eso es muy importante, presidir en el Señor. O sea que un pastor ordenado por el Señor, llamado por el Señor, es el que va a liderar a la iglesia en el Señor, va a gobernar a la iglesia en el Señor. Hoy en día vemos muchos casos de abuso de autoridad, personas que primero se colocan a ellos mismos en el púlpito, personas a las cuales Dios no ha llamado, pero ellos se colocan al frente de una iglesia y utilizan la autoridad para su propio beneficio, para ganar estatus, para, no sé, mejorar su vida, muchas cosas. Pero un pastor bíblicamente tiene que liderar en el Señor, gobernar en el Señor, para el Señor, no para él mismo, no utilizar a la congregación para su propio beneficio,
porque eso delante del Señor es algo serio. Y las personas, los pseudopastores, que utilizan a las congregaciones para su propio beneficio, son culpables delante del Señor y van a tener que rendir cuentas delante del Señor porque están dañando, lastimando, utilizando a personas que son compradas por la sangre de Cristo. Y Cristo no se va a quedar con las manos cruzadas. Ahora alguien puede decir, ¿qué? ¿Cómo así? O sea que una persona a mí me va a liderar, me va a gobernar. Sí, porque el Señor ha puesto personas dentro de la congregación, líderes dentro de la congregación, para que puedan gobernar a su pueblo, ¿Listo? Quiero que vayamos a 2 de Pedro 5, versículos 2 y 3, que ahí explica esta idea un poco mejor. 2 de Pedro, capítulo número 5. 2 de Pedro, capítulo número 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 2. ¿Listo? Primera de Pedro 5, versículo número 2. Dice, ¿ya dos llegaron? Dice, apacentad la grey, la congregación de ¿quién? De Dios, no del pastor, de Dios, que está entre vosotros, el pastor no está por encima, por debajo de la congregación, está entre la congregación, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No es una obligación imputada, no es que ellos tengan obligatoriamente que cuidar de la congregación, no, es un deseo que el Señor les ha dado por hacerlo, es un deseo que ellos ejercen voluntariamente al dar sus vidas por el cuidado de las personas, no por ganancia deshonesta. Siempre me acuerdo que dicen, el pastor que se mete al evangelio por dinero, tiene el infierno asegurado, porque el deseo que pone el Señor en el corazón de un hombre para liderar a la congregación nunca va a ser por ganancias deshonestas, nunca va a ser por dobles motivaciones, siempre tiene que estar marcado por el amor, primero al Señor y segundo por las personas, Y termina el 5:2 diciendo, sino con ánimo pronto. El pastor tiene que ejercer sus responsabilidades con gozo, con ánimo. Ahora, más adelante vamos a ver que también eso es responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de que el pastor también cumpla su labor de una manera digna delante del Señor. Volvemos a 1 de Tesalonicenses capítulo número 5. La tercera característica que da Pablo es amonestar. Esa palabra amonestar hace referencia a advertir, exhortar o regañar gentilmente. Ay, ¿cómo así que regañar gentilmente? El pastor en algún momento tiene que acercarse a nosotros a regañarnos gentilmente. Sí. ¿Y por qué? Eso se hace con el fin de corregir algo o lograr que la persona cambie algo que no está bien en ella. ¿Cómo así? Pero si a mí nadie me regaña, a mí nadie me va a exhortar. Sí, esa es la responsabilidad que tiene el pastor delante de Dios. Si el pastor no exhorta, si el pastor no advierte, si el pastor no va a corregir lo que está mal, es un pastor negligente, que no está cumpliendo su responsabilidad delante del Señor. Así que, mi querido hermano, y a mí mismo, cuando el pastor se nos acerque a amonestarnos, a exhortarnos, a corregirnos, a regañarnos gentilmente, ¿cuál debe ser la respuesta de nuestro corazón? ¿Enfadarnos y salir corriendo de la iglesia? No, escucharlo, someternos, bajar la cabeza y decir, está bien, es lo que él tiene que hacer.
Dios lo puso ahí para cumplir esa responsabilidad. Y eso va a ser provechoso ¿para quién? Para nosotros, para mí, porque de pronto el pastor está viendo algo que yo no estoy viendo en mí. Ahora, ¿ustedes saben la cantidad de veces que el pastor Julián me ha exhortado a mí? Muchísimas veces. Y muchas de esas veces son cosas que yo no me estoy dando cuenta. Hay veces que yo estoy haciendo cosas mal o que me distraigo y no le presto mucha atención a esas cosas, y ahí está el pastor Julián. Sebas, 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 Sebas. Y al principio es difícil aceptar esas reprensiones, al principio es como, no, pero, ay, otra. Hasta que uno va comprendiendo, es el Señor. El pastor se puede quedar en silencio. El pastor, bueno, la está embarrando, pero bueno, está bien, allá él y el Señor. Pero eso no demostraría amor del pastor hacia la congregación. Cuando el pastor ama a la congregación y ve que una persona está en error o haciendo las cosas mal, el amor del pastor lo va a motivar a ir, a corregirlo para presentarlo digno delante del Señor. Así que cuando nos exhorten, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dar gracias, bajar la cabeza, agradecer porque esa persona, ese pastor nos ama y se preocupa por nosotros. Ahora, si nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal y nadie viene a exhortarnos, cuidado, porque eso no está bien, no está bien. ¿Listo? Entonces, las responsabilidades de un pastor, esa parte la pasamos rápido porque es algo implícito que está en el texto. Las responsabilidades de un pastor con la iglesia: trabajar entre ellos hasta quedar exhausto, presidir a la congregación, liderar, gobernar, guiar y amonestar, advertir, corregir o regañar gentilmente. ¿Listo? O regañar gentilmente. Una iglesia sana debe tener pastores que realicen estas tareas. Una iglesia sana tiene pastores y líderes que realizan estas tareas. También he visto, tristemente, muchos ejemplos de iglesias que tienen sus pastores que no cumplen esas responsabilidades, que la congregación está un desastre y el pastor no exhorta. Porque no, es que la congregación, ¿qué va a decir si voy y la exhorto? No exhorta, no lidera y no trabaja entre la congregación. ¿Esa iglesia es una iglesia sana? ¿Es una iglesia que puede estar cumpliendo el propósito del Señor? No, es una iglesia que no está sana. Es una iglesia que no está sana. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Primero, responsabilidades del pastor con la iglesia. Eso significa también que la congregación tiene responsabilidades con el pastor. Nuestro segundo encabezado, responsabilidades de la iglesia con el pastor. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades con el pastor? Versículo número 12. Otra vez leamos el 12 y el 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cuántas responsabilidades ven ahí de nosotros hacia el pastor? ¿Cuántas ven? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Tres, dos. Bueno, vamos a mirar. Ahora, aquí Pablo, Silas y Timoteo, que son los que están escribiendo la epístola, hacen a la congregación este ruego. Pablo, Silas y Timoteo no están imponiendo algo a la iglesia, les están haciendo una súplica amigable, les están dando un consejo. Pablo, siendo apóstol, tiene toda la autoridad de ordenar a la iglesia qué es lo que tiene que hacer, pero una iglesia que está siendo obligada a hacer algo, no lo va a hacer de corazón, no lo va a hacer porque le nace.
no lo va a hacer genuinamente. Por eso es que Pablo aquí les está diciendo, yo les aconsejo, les ruego. Ahora, ¿por qué Pablo va a hacer ese ruego? Ese ruego, ¿para quién va a terminar en beneficio? ¿Para Pablo? ¿Para los pastores o para la congregación? Para la congregación. Para la congregación. Ahora, ¿qué es lo que Pablo va a rogar a la iglesia de Tesalónica? Tenemos que recordar también, la iglesia de Tesalónica lo está haciendo bien. Es la única iglesia que el Señor dice que es digna de imitar. La iglesia de Tesalónica lo está haciendo bien, pero Pablo les va a rogar, les va a hacer esta súplica para que no se estanquen, para que sigan creciendo y lo puedan hacer aún mejor. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que Pablo les va a suplicar? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia con los pastores? En primer lugar, que los reconozcáis. Que los reconozcáis. Lo que Pablo aquí en esta parte da a entender a los creyentes, a la congregación, es que se debe conocer a sus pastores de una manera profunda, íntima, relacional. ¿Listo? Acercarse profundamente a los pastores. Ahora también me pongo a pensar eso hoy en día en las mega iglesias. ¿Se ve? No, es imposible. Una vez en el seminario fue un muchacho que asistía a una mega iglesia aquí en Bogotá y le preguntábamos, ¿cómo es tu relación con tu pastor? Y él decía, no, ¿qué le pasa? Yo no soy digno de acercarme al pastor, yo no puedo hablar con el pastor. Y nosotros, eso no es bíblico. Lo que Pablo aquí ordena es que la congregación tiene que tener una relación con el pastor, conocerlo íntimamente. ¿Listo? Conocerlo íntimamente, darle el respeto que se merece. Darle el respeto que se merece. Ahora, esto va más allá simplemente de recordar sus nombres o saber algunas cosas extras de su vida. No, todo lo contrario. Es un conocimiento personal que tiene como resultado un aprecio y cuidado por el pastor. ¿Listo? Un aprecio y un cuidado por el pastor. Es muy común que las personas que no conocen al pastor, que no tienen una relación genuina, cercana con el pastor, sean las primeras que son groseras con el pastor, que critican al pastor, que critican la familia pastoral, que son altaneras con el pastor, que no se someten al pastor. Una persona que no tiene una relación cercana con el pastor, es fácil que caiga en esos actos, pero es muy difícil que cuando una persona, cuando la congregación tiene esa cercanía con el pastor, caiga en esas prácticas pecaminosas. Es muy raro, es muy difícil. Pero también cuando Pablo aquí hace referencia, cuando Pablo habla de que lo reconozcáis, también hace referencia a la parte económica. Es responsabilidad de la iglesia sostener al pastor. Es la responsabilidad de la iglesia. Ahora, siempre eso es un tema difícil de hablar. ¿Cómo así que la iglesia tiene que sustentar? Es lo que vemos bíblicamente. Pongámonos a pensar entonces, está bien, la iglesia no va a sostener al pastor. ¿Qué tiene que hacer el pastor entonces? Trabajar, porque es hombre y tiene la responsabilidad de sustentar a su familia, ¿cierto? Entonces digamos, está bien, la iglesia no quiere sustentar al pastor, le parece gravoso, dice, no, el pastor se nos va a robar la plata, está bien, la iglesia no sustenta al pastor, el pastor tiene que ir a trabajar. ¿Cuántas horas se trabaja a la semana regularmente? 8 horas, o sea, desde la mañana hasta por la noche. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿En qué momento le va a quedar tiempo al pastor para predicar, para preparar el sermón? Ahora, ¿puede prepararlo el sábado a las 8 de la noche? Bueno, pero no podemos esperar que venga y desmenuce la palabra y la transmita de una manera pura. No podemos esperar eso. ¿Listo? Entonces, ¿tiempo para predicar el sermón? No tiene. ¿Tiempo para visitar a la congregación?
Menos. Tiempo para ir y exhortar, animar, consolar. Menos. Pero las personas que primero dicen, no, nosotros no vamos a sustentar al pastor, son las primeras en señalarlo. Cuando el pastor sale a trabajar, son las primeras en señalarlo y decir, no, es que esa predicación está muy superficial. No, ese pastor no se está preparando. Ese pastor nunca me visita. Le escribí al pastor y nunca tiene tiempo para responderme. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene la responsabilidad de ir a trabajar para sustentar a su familia. ¿Qué tiempo le va a quedar al pastor? Por eso es que el Señor es muy sabio y le ordena a la congregación, que es la congregación la encargada de sostener económicamente al pastor. Es la encargada. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo 17. Aquí Pablo mismo escribiéndole a Timoteo, para que Timoteo ordenara a la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que Pablo le escribe a Timoteo? Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese pasaje hace poquito lo vimos también aquí como iglesia. Cuando Pablo dice, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A respetarlos doblemente? Podría ser, pero el énfasis principal es económicamente, sustentarlos económicamente. Que sean tenidos por dignos de doble honor significa que la iglesia tiene que sustentarlos económicamente. Pero está bien, puede que alguien diga, eso a mí no me queda claro. Solo 2 veces en la palabra, no me queda claro. Vamos a Primera de Corintios, capítulo número 9. Otra vez Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios 9:14. Dice, así también ordenó ¿quién? ¿El apóstol Pablo? El Señor, ojo, el Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cómo alguien va a vivir del Evangelio? Eso suena raro. ¿Cómo que alguien va a vivir del Evangelio? La idea es la misma. Si este hombre está dedicado al servicio del Señor, el Señor lo va a sustentar y lo va a sostener. ¿Cómo el Señor lo va a sustentar y lo va a sostener? A través de la iglesia local. A través de la iglesia local. Es la iglesia la encargada de sostener al pastor. 3 iglesias recibieron esa orden. Los tesalonicenses, la iglesia en Éfeso y la iglesia en Corinto. 3 iglesias recibieron la misma orden de parte del apóstol Pablo. Ahora, alguien puede pensar, a veces el corazón del ser humano es muy necio, alguien puede pensar, no, eso es Pablo que estaba necesitado de plata o quién sabe qué y por eso se puso a pedirle a las iglesias. Pablo ya no estaba en esas congregaciones. Pablo les está escribiendo a los corintios lejos de Corinto, no está en Corinto. Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses lejos de Tesalónica. O sea que la iglesia en Corinto y la iglesia de Tesalónica no le va a pagar a Pablo, no va a sustentar a Pablo porque Pablo ya está lejos. Y la iglesia en Éfeso, menos. Porque la iglesia en Éfeso el pastor iba a ser Timoteo, no Pablo. Entonces tenemos que cortar eso. ¿Pablo les está enseñando eso a las iglesias porque quiere plata? No. Es porque el Señor le ha ordenado a Pablo que ordene eso a las iglesias para sostener y sustentar a los siervos. ¿Listo? La petición de Pablo para los tesalonicenses, mientras vamos regresando otra vez a Primera de Tesalonicenses, es que la iglesia pueda reconocer a sus pastores. Y esto incluye respeto, admiración y el sustento económico. Esto es una marca distintiva de una iglesia sana. Esto es una marca distintiva de una iglesia sana. Una iglesia que respeta a sus pastores, que los tiene en consideración y que los sustenta
económicamente. Marca distintiva de una iglesia sana. ¿Listo? Vamos con la segunda responsabilidad de la iglesia con el pastor. Segunda responsabilidad de la iglesia con el pastor. Primera, reconocerlos. Segundo, versículo número 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor. Que los tengáis en mucha estima y amor. En mucha significa más allá de lo común, más allá de lo común. Y estima significa consideración. Y amor, cariño fraternal. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia con el pastor? Considerarlos, quererlos. ¿Listo? Con mucho amor. Ahora, ¿por qué la iglesia tiene que hacer eso? ¿Por qué la iglesia tiene que reconocer al pastor? ¿Por qué la iglesia tiene que estimar al pastor? Que considerar al pastor. ¿Porque el pastor es chévere? ¿Porque me cae bien como habla, como predica? No. Ahí en el versículo 13 dice, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por lo que ellos ejercen y la labor que tienen de parte del Señor. Por eso. ¿Listo? Nuestra responsabilidad con el pastor es debido al llamado que ellos han recibido de parte del Señor. Un llamado alto, honroso, glorioso. Por su obra, por lo que ellos hacen por el Señor, es que nosotros tenemos responsabilidades con ellos. ¿Eso? Es por eso. Ahora, creo que sería interesante después, ahí en los dones espirituales lo vemos un poco, sería interesante ver qué es lo que hace un pastor. Eso simplemente fueron 3 características. Un pastor tiene que hacer muchas otras cosas. Tenemos también que sentarnos a estudiar cómo el Señor ve al pastor, cómo el pastor va a tener que rendirle cuentas al Señor. A veces pasamos eso muy, muy a la ligera, pero la responsabilidad que tiene el pastor delante de Dios es grande, es grande. Cuando uno empieza a entender cada una de esas responsabilidades del pastor delante de Dios, es que uno entiende, una persona en su sano juicio no va a pedir el pastorado así a lo loco, porque la responsabilidad delante del Señor es muy grande y el Señor va a demandar de esa labor muchas cosas, muchas cosas. ¿Listo? Y la tercera responsabilidad de la congregación para con el pastor, la tercera responsabilidad, ¿cómo termina el versículo 13? Dice, tened paz entre vosotros. Ahora, ¿cómo así que esa es una responsabilidad de la iglesia con los pastores, tened paz entre vosotros? Tenemos que tener en cuenta el contexto de lo que Pablo está hablando. El contexto es la congregación con el pastor. ¿Listo? Ahí en ese contexto es que Pablo dice, tened paz entre vosotros. Hay que tener paz entre las dos partes, la congregación y el pastor y la congregación. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llevar una relación pacífica entre los dos? Y ahí viene la tercera responsabilidad. La iglesia debe sujetarse a los líderes que el Señor ha puesto. La iglesia debe sujetarse al pastor. Ahora, otro tema difícil. ¿Qué? ¿Yo tengo que sujetarme a una persona dentro de la congregación? Sí, porque es la autoridad que el Señor ha dejado en la congregación. Ahora, porque también yo sé que muchas personas han salido lastimadas de iglesias, que hay pastores que utilizan su poder para manipular a las personas, para que las personas hagan lo que él quiere. No, eso no es bíblico. Cuando la Biblia dice que yo debo sujetarme al pastor, es en cuanto a lo que a mí me está edificando, lo que me lleva al crecimiento. ¿Listo? No significa que si el pastor mañana viene y dice, casos se han visto, me soñé que el Señor quiere que ustedes ofrenden para que yo me compre una camioneta. Entonces nosotros, sí, yo tengo que someterme al pastor y tome. ¿Significa eso? No, eso no tiene nada que ver, eso es manipulación. Y también es bíblico que cuando el pastor está manipulando a una iglesia, yo puedo, primero, no someterme a ese pastor y segundo,
ir a otra congregación, buscar otra congregación. Cuando el liderazgo no es bíblico, cuando el liderazgo está completamente alejado de lo que la palabra dice. Pero mientras el pastor esté ejerciendo la labor bíblicamente, mientras el liderazgo esté avalado bíblicamente, la responsabilidad de la congregación es someterse al pastor. Someterse al pastor. Ahora, eso le genera otra carga más al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene bajo su cuidado a las personas, ¿cierto? Significa que el pastor es el responsable número uno delante de Dios del crecimiento espiritual de la congregación. Ahí es donde la congregación debe someterse en cosas que ellos entienden que van a resultar en su crecimiento espiritual. ¿Listo? Eso pone más carga en el pastor. Eso pone más responsabilidad delante de Dios en el pastor. Tremendo. Pero está bien, puede que alguno diga, ese es solo un pasaje que me dice que me someta al pastor. ¿Dónde hay otro pasaje en la Biblia? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 13. Por si las dudas, ¿no? Porque uno puede decir, nada, pero solo me está diciendo lo que Pablo dice. Dígame una cosa que otra persona aparte de Pablo dice. Está bien, el libro de los Hebreos no lo escribió Pablo. ¿Está bien? Hebreos capítulo número 13. Hebreos, casi uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Hebreos 13, versículo número 17. Dice, Hebreos 13, 17 dice, quiero que todos lean la primera palabra, solo la primera palabra. Obedeced. ¿Obedeced a quién? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es por eso que tenemos que sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están cuidándonos, velando por nuestras almas. Y ahora, ¿cómo es que ellos cuidan de nuestras almas? Como quienes han de dar cuenta. ¿Cuenta a quién? A Dios. Sigue el versículo, para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, que es nuestra responsabilidad como congregación de que el pastor pueda ejercer su labor de una manera alegre y con ánimo. Es nuestra responsabilidad. Y quiero que lo veamos de esta manera. El pastor va a tener que rendirle cuentas a Dios, ¿cierto? Pero Dios también nos va a pedir cuentas a nosotros. El Señor le va a decir, bueno, y el nombre del pastor, bueno, ¿qué fue lo que usted hizo con la congregación que yo dejé a su cuidado? Y el pastor va a tener que rendirle cuentas. Pero también Dios va a preguntarle a la congregación, ¿ustedes hicieron fácil que el pastor cumpliera su labor o fueron una piedra de tropiezo para que el pastor pudiera cumplir su labor? El pastor tenía que exhortarlos. ¿Cómo reaccionaron ustedes, nosotros, cuando el pastor lo hizo? ¿Cómo reaccionaron? ¿Bien? ¿Mal? Tenemos que rendirle cuentas al Señor. El pastor tenía que liderarlos a ustedes, a nosotros, a mí. ¿Ustedes se sujetaron al pastor o fueron una piedra de tropiezo para el pastor? Vamos a tener que rendirle cuentas también al Señor. Y nosotros tenemos que hacer que la labor del pastor sea más sencilla para él. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que el pastor pueda hacerlo de una manera alegre, con ánimo. Imagínense en una congregación que no se sujeta, que no se deja exhortar. ¿Cómo va a venir el pastor a predicar la palabra? ¿Con ánimo? ¿Cómo va a ir el pastor a exhortar? ¿Con ánimo? ¿Cómo va a ir el pastor a guiar? ¿Con ánimo? No, va a hacerlo quizás con mala gana. No va a querer ir a hacerlo, porque la congregación no se lo está poniendo fácil. Y eso delante del Señor también es grave. Eso delante del Señor también es grave. Así que creo que es un buen momento también para reflexionar cómo está nuestro corazón en cuanto al liderazgo de la iglesia. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto al pastor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay sujeción? ¿Hay amor? ¿Hay aprecio? ¿Hay cercanía o no?
Generalmente nosotros somos muy prontos para señalar, y no, es que yo no me someto porque él hace tal cosa, no, es que yo no me dejo exhortar porque tal cosa. Cuando estemos delante del Señor va a ser uno a uno. Yo no voy a poder decirle al Señor, Señor, es que yo no hice esto porque esa persona me hizo tal cosa. El Señor va a decir, bueno, después yo arreglo cuentas con esa persona, estoy arreglando cuentas contigo, solo, acá. Entonces, no podemos empezar a señalar a otras personas por mi falta de sujeción. No podemos empezar a señalar a otras personas por mi falta de amor, aprecio y respeto al pastor. No podemos. Incluso, no podemos decir, es que yo he salido herido de otras iglesias. Yo sé que ha pasado y es duro, pero delante del Señor no va a ser una excusa. No va a ser una excusa. Me pongo a pensar ayer. Un tío el hermano de mi mamá fue a la casa y él salió herido de una iglesia. Entonces ya ustedes se imaginarán su pensamiento en cuanto a la iglesia. Y estuvimos hablando mucho, acaloradamente, mucho. Y él tenía su posición muy firme y él en un momento decía, es que yo no conozco el primer pastor que no tenga casa, camioneta y una finca, no lo hay. Y el que exista es porque los tiene escondidos. Y yo me ponía, mi mamá ahí riéndose y dijo, pero el pastor Julián, ¿dónde tiene todo eso? ¿Dónde tiene la finca y la camioneta? Y él decía, todos los pastores son iguales. Y es porque él salió herido de una iglesia. Pero aún eso no le va a servir de excusa delante del Señor para no llegar a una congregación, para seguir negando a Dios y para no sujetarse al liderazgo de una iglesia. No le va a servir de excusa, porque así como hay personas que han dado mal ejemplo, hay pastores que cumplen su labor fielmente y sirven al Señor fielmente. Entonces, no hay excusa. Volvemos a Primera de Tesalonicenses. Mientras van llegando, un resumen rápido. Entonces, la responsabilidad del pastor con la iglesia: primero, trabajar fuertemente entre la congregación. Segundo, presidir, o mejor dicho, guiar, liderar, dirigir y gobernar. Y la tercera responsabilidad: amonestar, advertir, exhortar o regañar gentilmente. Y en segundo lugar, las responsabilidades de la iglesia con el pastor es, en primer lugar, reconocerlo, respetarlos y sustentarlos económicamente. Segundo lugar, tenerlos en mucha estima y amor. Y en tercer lugar, sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque es la autoridad que el Señor ha dejado. ¿Nosotros queremos que el pastor cumpla la labor correctamente como tiene que hacerlo? Sí, ¿cierto? Entonces, también nosotros tenemos que cumplir nuestras responsabilidades correctamente. Así como exigimos que el pastor sea un buen pastor y haga lo que tiene que hacer, también tenemos que señalarnos a nosotros y exigirnos a nosotros cumplir las responsabilidades que tenemos como congregación para con el pastor. Si queremos que él haga un buen trabajo, nosotros también tenemos que hacer un buen trabajo dentro de la congregación. ¿Listo? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Responsabilidades entre los miembros de la iglesia. Ay, ¿cómo así? Luego no tenía solo responsabilidades con el pastor, ahora también tengo responsabilidades con los miembros de la iglesia. Sí, también. ¿Listo? Versículos 14 y 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Antes de pasar a las responsabilidades que tenemos entre congregación, hay algo implícito también en estos versículos. ¿Qué es lo que está implícito? Que en una iglesia va a haber personas ociosas, que en una iglesia van a haber personas de poco ánimo, o
desanimadas o deprimidas, que en una congregación van a haber débiles espiritualmente, que en una congregación van a haber personas difíciles de soportar y que en una congregación van a haber personas que me van a herir a mí. Eso es lo que está implícito en el texto. ¿Qué? ¿Pero luego la iglesia no era un lugar de personas perfectas? Claramente, no. No hay personas perfectas en una iglesia. Por eso es que Pablo va a pasar a dar esta sección. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con esas personas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad entre nosotros? ¿Listo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, primera responsabilidad entre miembros de la iglesia: amonestar a los ociosos. Esa palabra amonestar, acordémonos, es advertir, regañar gentilmente, exhortar con el fin de corregir que esa persona cambie. ¿Listo? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ociosos? Esa palabra ocioso significa indisciplinados, tanto espiritualmente como en su vida diaria. Indisciplinados, desordenados, libertinos, perezosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace referencia a una persona que no está cumpliendo su deber ni su responsabilidad. Hace referencia a una persona pasiva y holgazán con lo que tiene que hacer. En la iglesia, en su vida espiritual y en su vida diaria. Una persona holgazán, perezosa, que no quiere hacer nada. ¿Qué es lo que dice Pablo? Bueno, dejen que esa persona siga viviendo como quiere. No. Otra vez, Pablo se preocupa por los ociosos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas que no están cumpliendo el propósito por el cual Dios las salvó. Porque son personas que están quietas sin estar sirviendo a Dios. Son personas capacitadas por el Espíritu Santo con los dones espirituales que no están ejerciendo los dones espirituales dentro de la iglesia. Son personas que están dando mal testimonio. Por eso Pablo se interesa por esas personas y le dice a la congregación: es responsabilidad de ustedes, de nosotros, ir a esa persona, exhortarlo, regañarlo gentilmente para que esa persona salga de esa situación en la que se encuentra. ¿Qué sería lo fácil? Excomulgarla de la iglesia. Esta persona no quiere hacer nada, que se vaya. Eso sería lo fácil, pero no. Dios dice: es responsabilidad de ustedes hacer que esa persona se afirme. Ahora, aquí uno podría decir: esa responsabilidad es del pastor. Ahí ya había dicho que el pastor es el que tiene que ir y exhortar. Pero ¿cuántos somos aquí? Entre 100 más o menos. Imagínense al pastor exhortando a 100 personas. Imposible, no se puede, imposible. Por eso el Señor también ha dejado la responsabilidad a la congregación de estar pendientes los unos de los otros. Los unos de los otros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia con estas personas? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos acompañarlo en su caminar, amonestarlo, advertirle, ayudarlo a entender el error en el que está y las consecuencias que pueden venir. No significa señalarlo y juzgarlo y decir: usted es un perezoso, que usted no quiere servir al Señor. No, es ayudarlo. En algunas ocasiones hay que ir y hablar fuertecito porque de pronto la persona no está entendiendo, pero es ayudarlo, pararme al lado de él y levantarlo y decir: bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar esta circunstancia? No podemos dejar a los ociosos solos, porque si los ociosos se quedan solos, se van a volver más ociosos, más perezosos con el Señor, más perezosos en la vida espiritual. Y el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, como congregación, por esas personas. Segunda responsabilidad entre nosotros como congregación: alentar a los de poco ánimo. Alentar a los de poco ánimo significa animar, consolar, confortar a aquellos de poco espíritu,
Aquellos que están desanimados o con mucha preocupación. Pregunta, ¿a cuántas personas has animado esta semana? ¿A 10? ¿A una? ¿Dos? Dios nos ordenó, vayan y se animan entre ustedes. Ojo, y no es la primera vez que Dios a través de Pablo lo dice aquí en Primera de Tesalonicenses. Al terminar el tema del arrebatamiento, ¿qué dice? Alentaos unos a otros. Al terminar el día del Señor, el tema del día del Señor, ¿qué dice Pablo? Anímense unos a otros. Aquí Pablo vuelve a hacer énfasis. Anímense unos a otros, en especial a los que están desanimados, preocupados, deprimidos. Es nuestra responsabilidad ir y alentarlos. Ahora, una exhortación para todos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Es muy triste que a veces nosotros vamos a otro hermano y lo único que sale de nuestra boca es la situación tan mala del país, ese presidente, ay, es que mi situación económica está, No, espere, tiene que animarlo, no ir a desanimar a la persona. Tenemos que ir a animar al hermano. Ahora, no estoy diciendo, uy, entonces no puedo contar mis luchas porque eso lo va a desanimar. No, también hay espacios para ir, compartir mis luchas, estar orando, pero que toda la conversación sea la situación mala del país, de la economía del país, No, el Señor nos ha ordenado ir y animarnos unos a otros. Y ahora, es un mandato del Señor. ¿Qué significa que yo desobedezca un mandato del Señor? ¿Qué es eso? Pecado. O sea que si yo no estoy animando a las personas de mi congregación, ¿estoy desobedeciendo a Dios? Sí. O sea que estoy pecando. Sí. A veces hay que elevarlo a esos niveles de extremidad, porque así es como lo ve Dios. Así es como lo ve Dios. Siguiente responsabilidad entre nosotros. Y yo ya perdí la cuenta de cuántas responsabilidades llevamos entre el pastor y entre nosotros. La siguiente es que sostengáis a los débiles. Aquí la palabra débil hace referencia al débil o frágil en la fe. ¿En la iglesia hay personas que son débiles en la fe? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sacarlos de la iglesia? ¿Echarlos de la iglesia? ¿Hacerles el feo? ¿No sentarnos con ellos? No. Dice sostenerlos. Esa palabra sostener da la idea de adherirme a alguien, así, fuerte, para que esa persona no se caiga, y sostenerlo. Poner mi mano para sostenerlo. ¿Listo? Otra vez. Nosotros somos responsables delante del Señor por el hermano débil en la fe. O sea que Dios me ha dado la orden a mí, a cada uno de nosotros, de que el hermano débil en la fe no caiga. Y si el hermano débil en la fe cae, ¿de quién es la culpa? Bueno, primeramente de él, porque él va a tener que rendirle cuentas al Señor, pero en segundo lugar de nosotros como congregación, porque no hicimos nada. Y si el Señor la puso en esta congregación, es porque el Señor quiere que nosotros lo sostengamos. Y si esa persona cae y se resbala, ¿de quién es la culpa? De nosotros, de nosotros. Ahora, ahí también nosotros podemos señalar al pastor. Eso fue culpa del pastor que no estuvo ahí. Pero así como señalamos al pastor, tenemos que señalarnos a nosotros. Bueno, el pastor no estuvo. No sé, ¿nosotros estuvimos? Es nuestra responsabilidad sostener al débil en la fe. Es nuestra responsabilidad sostener el débil en la fe. Un pastor lo definió de la siguiente manera. Pablo mandó que las ovejas más fuertes fueran junto a las ovejas más débiles, establecieran relaciones personales con ellas y les proporcionaran instrucción doctrinal y aliento para ir hacia la justicia y alejarse del pecado. Es lo que hay que hacer. Ir a las ovejas débiles, formar vínculos de amistad, sostenerla y levantarla para que no caiga.
¿Cuánto tiempo puede durar eso? ¿Un mes? ¿Una semana? Años, una vida. Es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. La siguiente, ya vamos a acabar. La siguiente responsabilidad que tengamos, versículo 14 al final dice, que seáis pacientes para con todos. Esa palabrita difícil, paciencia, significa aguantar, sostener, esperar, tardar en explotar o en dar una expresión negativa. Tenemos que ser pacientes ¿con quiénes? Con los ociosos, con los desanimados, con los débiles e incluso con otros grupos que surgen en la iglesia, con los que generan división, con los que generan chismes, con los que generan crítica. Tenemos que ser pacientes con ellos. Paciente no significa sentarme y ver cómo él hace esas cosas y no hacer nada. No, paciente es aguantarlo en amor por el Señor, ir, exhortarlo, no estar juzgándolo y criticándolo. Paciente con esa persona, ayudándolo, se cayó, paciente, otra vez me adhiero a él y lo animo a seguir creciendo. Pacientes unos con otros. A veces también nosotros somos muy fáciles para señalar, uy, esa persona sí es difícil en la iglesia. Ahí llegó ese hermanito. Pero en algún momento tenemos que preguntarnos, ¿será que yo estoy siendo difícil para alguien de la congregación? ¿Será que alguien de la congregación piensa que yo soy difícil? ¿Será que alguien está teniendo mucha paciencia en la congregación conmigo? Puede ser. A veces pensamos los difíciles son otros, cuando puede ser que el difícil sea yo. Puede ser que el difícil sea yo y hasta este momento han tenido paciencia conmigo. Lo mismo tengo que hacer yo por los otros, por amor al Señor y a las personas. Y para terminar, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué está implícito en este versículo? En este versículo está implícito que en la iglesia alguien me va a fallar. Alguien me va a fallar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, propensos al pecado, propensos a fallar. Y si no hemos fallado, si aquí esa congregación yo no le he fallado a alguien, en algún momento va a pasar, porque soy propenso a caer y al pecado y a fallar. Así como yo soy propenso a fallar, todas las personas aquí son propensas a fallarme a mí también. ¿Y cómo tengo que responder cuando un hermano en la fe me falle o me hiera? ¿Tengo que irme de la iglesia hablando mal de la iglesia y de las personas? No, Pablo lo dice claro, no pagar mal por mal, no vengarme. Uy, alguien me falló y me dolió, está bien, no pasa nada, seguimos adelante. Paciencia con esa persona. ¿Qué hizo el Señor Jesús con nosotros cuando le fallamos, aún siendo salvos? ¿Qué hace Él? Nos ama y tiene paciencia con nosotros, nos espera, nos exhorta, eso sí, pero sigue ahí con nosotros. Él es nuestro ejemplo máximo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con las personas en la congregación que nos fallan. Creo que también es un buen momento para pensar, quiero que piensen ahí por un momento, en algún momento, ¿algunos de los que están aquí le han fallado a usted? No haga así, no. Piense, ¿en algún momento algunos de los que está aquí le ha fallado? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es su respuesta en este momento? ¿Cómo está su corazón en cuanto a esa persona? ¿Dolido? ¿Enojado? ¿Lleno de ira? ¿O por el contrario, está bien, no pasa nada, paso la página y sigo? Ahora, otra exhortación. Si alguien nos falló y nosotros estamos airados, enojados, con ira, hay que ir y pedirle perdón a esa persona. ¿Qué? Pero esa persona fue la que me falló a mí. Sí, pero en tu corazón sentiste ira contra esa persona. Tienes que ir y pedirle perdón. ¿Qué?
Es lo que el Señor ordena en su palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando en nuestro corazón está surgiendo la ira. Cuidado. Independientemente de lo que la persona me hizo a mí, yo soy responsable delante del Señor de cómo voy a responder. Yo soy responsable delante del Señor. Aquí cuando Pablo dice no paguéis mal por mal, Pablo está diciendo no se venguen. Porque cuando ustedes se vengan de otra persona, no están ofendiendo en primer lugar a esa otra persona. Están ofendiendo en primer lugar a Dios. A Dios. Y eso es grave y es serio. Por eso Dios dice, no paguen mal por mal. ¿A cuántas personas tienen que ir a pedirles perdón ahorita? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Independientemente de lo que esa persona me hizo, si yo sentí ira y enojo en el corazón, tengo que bajar mi cabeza y decir perdóname. Pero ojo, no tengo que decir perdóname. ¿Por qué es que usted me hizo esto? No, hay que decir perdón, porque sentí ira en mi corazón contra ti. Perdón. Y me voy. Hasta que no pase eso, el corazón no va a sanar. No va a sanar. Ya para terminar, pongo un ejemplo en el seminario Sebastián sintió ira contra una persona en el seminario. Y yo no podía estar tranquilo porque eran los pensamientos y todo lo que hacía esa persona me molestaba. Y llegó un momento en el que yo, Señor, perdón, porque he estado mal con esa persona. Y el Señor me mostraba, bueno, ya me pediste perdón a mí, ahora tienes que ir y pedirle perdón a esa persona. Y hasta que no lo hagas, tus pensamientos, tus emociones, no va a cambiar nada. Y ahí entra el orgullo. Yo, ¿cómo voy a pedirle perdón a esa persona? No, imposible. Hasta que tocó y yo lo cité, nos sentamos y yo le dije, perdón, porque he sentido ira en contra de ti. Es mi culpa, perdón. Inmediatamente hice eso, el Señor solucionó todo. Los pensamientos de ira, todo eso, el Señor los quitó. Pero hasta que no lo hagamos, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Y sigue el versículo 15. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Seguid lo bueno, es ir detrás, anhelarlo bueno para los demás. Tener ese celo por lo bueno hacia los demás. Una iglesia sana es en la que dentro de la congregación, aunque hayan diferencias, cada uno va a procurar el bien del otro. Eso es una iglesia sana. Un ejemplo de una iglesia no sana era Corinto. Era una iglesia desordenada con divisiones y por eso el Señor tuvo que ir a exhortarla. Entonces, una iglesia sana es aquella en la que, aunque hayan diferencias y conflictos, se solucionan inmediatamente y se busca el bien de la otra persona. Ahora, al ver esto, me acuerdo hace 8 días cuando hablábamos de las herramientas que el Señor Jesús nos ha dejado para luchar contra el pecado mientras lo esperamos a Él. Una de esas herramientas era la iglesia local. Al ver este pasaje, yo me doy cuenta, y tremendo, por eso el Señor ha dejado la iglesia local, porque el Señor ha puesto líderes que están pendientes de mí para mi crecimiento. El Señor ha puesto líderes para que yo me sujete y mi corazón sea trabajado. El Señor ha dejado personas que van a estar pendientes de mí y van a animarme a seguir creciendo en Cristo. Un cristiano no puede solo, sin congregarse, no puede solo. Y tampoco es el plan del Señor. Tampoco es el plan del Señor que un cristiano vaya por la vida solo. Es antibíblico, completamente antibíblico. Creo que este es un buen momento también para empezar a pensar cómo está nuestro corazón en cuanto a la iglesia local. ¿Estamos viendo a la iglesia local como Dios la ve? ¿Estamos amando a la iglesia local como Cristo quiere que nosotros amemos a la iglesia local? Siempre hay una frase que me confronta: si Cristo amó a la iglesia, ¿quién soy yo para no amarla? También el mundo ha metido muchas frases en la iglesia. Yo amo a Jesús, pero no creo en la iglesia.
Mentira. Si yo amo a Jesús, voy a amar lo que Jesús ama. Si yo amo a Jesús, voy a amar a la iglesia. Si yo amo a Jesús, voy a vivir vida de iglesia. Si yo amo a Jesús, voy a someterme a la iglesia y voy a vivir como Dios quiere que yo viva. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a la iglesia local? Creo que una oración que tenemos que empezar a hacer es: Señor, dame más amor por la iglesia, dame más pasión por la iglesia, a invertir en la vida de las personas, a amar a las personas. Quiero amar a la iglesia como tú la amaste, porque es la herramienta que Dios ha puesto para moldearnos a nosotros. Es la herramienta que Dios ha puesto para moldearnos a nosotros. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esta carta a los tesalonicenses. Gracias, Señor, por la manera en que termina la carta. Después de mirar lo glorioso que viene en el futuro, otra vez, Señor, nos devuelves aquí a la tierra y nos haces entender que como iglesia tenemos responsabilidades, Señor. Gracias por mostrarnos algunas de las características de lo que es una iglesia sana, Señor. Una iglesia que tiene líderes, que tiene pastores, que trabajan entre tu congregación, que van y presiden, lideran, guían, que van y amonestan, Señor, advierten. Pero, Señor, también gracias por mostrarnos las responsabilidades que tenemos nosotros como iglesia para con los pastores también. Tenemos que reconocerlos, respetarlos, sustentarlos económicamente. Tenemos también que tenerlos en mucha estima, Señor, honrarlos por el trabajo que hacen ellos. Y, Señor, también gracias porque también nos das la responsabilidad de sujetarnos a ellos y al final el beneficiado vamos a ser nosotros mismos, Señor. Pero también gracias, Señor, por mostrarnos las responsabilidades que tenemos unos con otros. No podemos ser indiferentes, Señor. Gracias por ponernos en esta iglesia. Gracias por instituir tu iglesia en la tierra, Señor. Gracias por habernos puesto acá. Gracias por cada una de las personas que compone la iglesia. Y, Señor, ayúdanos a seguir creciendo, madurando, meditando en nuestras responsabilidades en cuanto a la iglesia, en la manera en que estamos viendo a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a amarla más, a anhelarla más, a tener más pasión por la iglesia local, a respetarla más y a honrarte a ti, honrando a la iglesia local, Señor. Te damos muchas gracias y bueno, oramos agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.